Vale, ya está todo correcto, ¿no? Vale, ya estamos grabando, ¿vale? Bien, en la sesión de hoy, sin perro me lo deja, va a ser básica. Yo creo que es que me escucha y lo hace queriendo, ¿eh? Pero bueno, en la sesión de hoy lo que vamos a contemplar es la gestión de errores y a propuesta de Iván vamos a también explicar un poquito el entorno de documentación, ¿vale? Voy a abrir el GitHub porque es lo que hasta ahora nosotros lo estamos manejando para que vayamos explorando un poco lo que es la gestión de documentación, ¿vale? Independientemente de eso, también os voy a dejar la PRT donde está, por ejemplo, el repositorio BEA, que está teniéndome problemas para logarme y por eso los enlaces se han perdido. Estoy en ello y trabajándolo, ¿no? Esto es un entorno de, en este caso, de documentación, como estáis viendo, que era el que se usaba en años anteriores. Este año no hemos migrado a GitHub y lo que utilizamos es un fichero que se llama readme.md que de alguna manera despliega la información dentro de GitHub. Tiene una nomenclatura muy parecida al formato wiki y podéis aquí gestionar igual que en el wiki que nosotros teníamos en otro año, ¿no? Realmente una filosofía formato wiki, ¿vale? A mí ahora lo que me interesa primero es explicaros el tema de la gestión de errores, ¿no? Y lo primero que quiero que observamos, ¿vale? Es, por ejemplo, MySQL, cómo gestiona los errores, ¿de acuerdo o no? Entonces, si observáis, es muy interesante No que vemos tu pantalla, ¿eh? no veis la pantalla. Espérate, a ver si no lo he compartido. Espérate un segundo. Vale, no lo he compartido. No. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. Decirme que ya veis la pantalla. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno. Si vamos aquí a MySQL, a ver, uy, todavía está. A ver un segundito, porque a lo mejor esto pues voy a cerrar aquí. Si no, puedo ir a Oracle. Errores en Oracle, a ver si va más deprisa. La gestión de errores. Observar claramente que Oracle, la gestión de errores, si lo miráis detenidamente, está seguida por un código de identificación. ¿Vale? Esto no es algo anecdótico ni peculiar. Fijaros todo el código de errores que tiene Oracle. ¿Vale? Lo mismo pasa con MySQL. O sea, en MySQL también tiene un código de error, a ver si sale por aquí, como estáis viendo, en donde suele dar un identificativo y después la descripción de ese identificativo, ¿vale? Lo mismo pasa con PHP, errores en PHP. O sea, en cualquier lenguaje o en cualquier entorno observaréis que cumple ese mismo patrón. Es decir, los errores de alguna manera tratan de darse un tipo de identificación numérica y una descripción, ¿vale? Entonces, este punto no se suele explicar, pero sí es importante que lo contemplemos. Cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo de una aplicación, necesariamente tendremos que identificar los tipos de errores que vamos a gestionar y numerarlos, ¿vale? Entonces, fijaros que Oracle, por ejemplo, tiene el hora 06502 que si te fijas lo que está diciendo es que se ha pasado un valor numérico por error a un string, ¿no? O un identificador inválido. O sea, está de alguna manera clasificando los errores de una manera más adecuada. Vale, esto no es útil para el usuario final, ¿vale? Porque el usuario final, si ve el 404 famoso del navegador, lo que va a decir, oye, que esto me ha dado un error raro. Y lo primero que va a decir, he perdido los datos. Esto no es para el usuario final. Esto es un identificador para los propios desarrolladores, porque es mucho más simple decir qué código de error te ha dado. Y nosotros le decimos directamente el horas 06502 y vamos directamente al grano, ¿vale? Por tanto, la gestión de errores, a partir de ahora, tenemos que transformarla en un código de identificación y su descripción. ¿De acuerdo o no? Y esto hay que documentarlo también. Debe de incluirse dentro de lo que es la documentación. ¿Vale? Si nunca lo habéis hecho, os recomiendo este formato porque precisamente es uno de los más eficientes. Si lo está manejando Oracle, PHP, Java, todos veréis que tiene un código de error. Hasta Apache se asigna un código de error. ¿De acuerdo o no? Entonces, es muy simple. La descripción del error y, por otro lado, la identificación de su código.
La identificación de su código lo determinan los desarrollos. Realmente suele ser el Scrum Master o se ponen de acuerdo en dividir lo que son las cuestiones del código de error. ¿Cómo lo planteo yo? Bueno, esto ya no existe un manual que indique cuál es la mejor forma, no existe nada al respecto, ¿vale? Sí existe una política de cómo vamos a gestionar los errores, pero no existe al menos unas indicaciones de cómo gestionar esas identificaciones. Entonces, estas pautas que yo doy es más orientada a las prácticas que yo he llevado y sobre todo a la experiencia, ¿no? Entonces, yo normalmente los códigos de errores los identifico, digamos, aparte de numéricos, por entrefases de numéricos. Os explico. Vuestra aplicación se va a llamar Helpmap, ¿no? Pues entonces, lo primero, yo creo que lo más normal es que le pongáis Helpmap Air o Air Helpmap, algo así que os identifiquen que es vuestra gestión, ¿vale? Helpmap, ¿vale? Y después vendrá una serie de dígitos, ¿vale? Bien, ¿cómo hago yo? Yo normalmente cuando hago esta gestión, lo primero que pienso es tratar de categorizar los tipos de error. No es lo mismo un error orientado al modelo que a la vista que al controlador. Por tanto, le asigno una mantisa de errores posibles a cada una de esas áreas. Por ejemplo, puedo decir helpmap m de model y después 01, ¿vale? Con eso ya identifico que es un error basado sobre el modelo. Que decir, bueno, quiero distinguir entre si es MySQL o base de datos. Pues eso ya, si queréis, le podéis poner un número o lo que queráis, ¿no? Hay otra gente que prefiere decir, bueno, el acrónimo, todos los que empiecen por 100 o por 1000, dependiendo cómo queráis verlo, son errores del modelo. Todos los que empiecen por Helpmap 2000, porque queráis, son los del controlador. Y todo lo que son error Helpmap, ¿vale? Helpmap del 3000, pues son los de la vista, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vais clasificando 1001, 1002. Cuanto mejor la categoría y la granularidad, mejor vais a tener estructurada la posibilidad de detectar el origen del problema. Porque cuando os llaman en periodo de producción, el tío o la tía o la persona está pensando en que ha perdido los datos y no lee, es que ni siquiera lee lo que pone. Y es muy complicado tratar de hacerle ver a la persona de que nos dé mensajes de detectar cuál ha sido el origen del problema. Entonces, lo más sencillo es decir, ¿te da un código de error? Sí, normalmente suele ser sí, dame el código de error y a partir de ahí vamos orientando el origen del problema sobre el error, ¿vale? Por tanto, una categorización de este tipo, yo creo que al menos a mí me ha surgido bastante interesante y tenéis que determinar la granularidad de vuestra gestión de errores, tanto orientado al modelo como orientado a la vista, como orientado a lo que es el controlador, ¿de acuerdo? ¿Entendido un poco cómo categorizar esto? Yo no sé si a vosotros os ha tenido estas circunstancias. Yo ya os digo, esto es de haber observado cómo lo gestionan grandes corporaciones como Oracle, MySQL, grandes corporaciones lo llevan así, también Microsoft. O sea, esto no es algo que sea casual. Fijaros que Oracle también distingue entre horas de Oracle o TNS, que es modo de conexión de los listeners, ¿no? Entonces, esto es un convenio que se determina entre ellos, ¿vale? Y eso es entre vosotros los que tenéis que determinar cuál es la mantisa de posibles errores. Yo no voy a decir que tengáis que tener 500.000 registros identificativos de código de errores, pero sí que conceptuéis la utilidad de esto y en que entendáis que hay un código de error y después una descripción del mismo. Esa es la idea, ¿vale? Yo categorizo incluso a dos niveles. Uno, por ejemplo, a nivel de modelo y otro, por ejemplo, a nivel de base de datos, porque a lo mejor estamos usando múltiples entornos de base de datos, como puede ser Postgres, puede ser MySQL o GraphQL. Entonces, no sería mala idea categorizarlo de esa manera, de tal manera que no colapsen. Y siempre pongo un margen de distancia conveniente para que no se junte. Como veis, yo con esto estoy convencido que no voy a tener 999 códigos de errores. Que los tengo, pues es tan simple como añadir un cero más y no tiene más, ¿vale? Y eso es sencillo. Fijaros que Oracle maneja 5 dígitos prácticamente y añade el cero, fijaros, el hora 001
un error de constraint, de restricciones únicas, ¿no? Que ha sido violada, digamos, ¿no? O transgredida. Fijaros, este es el código hora 0001. O sea, no me pongáis, eso yo siempre lo he visto, el error 1 tal cual así, porque eso no suele ser muy adecuado. Lo más normal es que digáis, yo voy a tener una mantisa de posibles errores de hasta 1000, pues establezco 1000, ¿vale? Que decís que son 100, 100 o 10, 10, ¿no? 10 tal vez muy poco, o sea, siempre vais a tener campos vacíos entre una fase y otra, precisamente porque suelen surgir más errores que tenéis que gestionar durante el desarrollo, ¿de acuerdo o no? Simplemente explicaros cómo se hace esta gestión y que veáis que Oracle, por ejemplo, lo tiene documentado, ¿vale? Errores más consultados. Y estos son los más consultados, pero Oracle tiene un montón más de errores tipificados. Tienen una pizza, fijaros todo aquí en la parte derecha, ¿vale? Digo Oracle, MySQL, GraphQL, todos tienen su error. Hasta Apache. Si vosotros vais a Apache Errors, y seguramente os indicará el famoso 404, el 200 que es que todo está correcto, etc, etc, etc. Entonces, todos esos errores os lo podéis vosotros rescatar y de alguna manera os los podéis ir gestionando, ¿vale? Entonces, por aquí en donde, bueno, aquí os está enseñando el log para detectar los errores, pero bueno, los errores vienen tipificados. Espera, voy a verlo, error ID. A ver, me lleva. A ver, un segundito, a ver si lo. Aquí, PH20, no, este no es. Vamos, esto es tirada aquí. A ver si me dice cómo la primera. Pero bueno, hay errores por ahí. Eso viene en la manual y lo podéis ver, ¿vale? Ese vídeo, lo pasa que ahora no. Luego lo pasaré para que lo tengáis, ¿vale? Todos tienen sus errores y la forma de hacer la nomenclatura, pues todos mantienen ese criterio. Evidentemente el código es discrecional a cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, en cuanto a errores, esta era un poco la parte que quería mencionaros, ¿vale? Es importante que contempléis esa mantisa de errores y sobre todo, sí es interesante que esto lo gestionéis con vuestra propia clase de error, ¿vale? Recordad que el error se convierte en una clase de tipo error que suele normalmente heredar de runtime exception y lo que hacemos es pasar el error hasta que haya alguien que coja y procese ese error. ¿Quién procesa ese error? Normalmente suele ser el controlador, que lo que hará es llamar a una vista para entregar un código de error, ¿vale? Otra cosa que también tenemos que tener presente es que el error viene con una descripción. ¿Qué pasa si manejamos múltiples idiomas? Pues bueno, eso no entra en esta parte, pero tenemos lo que se llaman los locales, que son ficheritos en los cuales vienen el texto que nosotros consideramos que hay que traducir y el resultado de ese texto. ¿Vale? Eso es para las aplicaciones. Como esto requiere una sesión aparte, si queréis ya lo explicaremos los locales para que lo entendáis. No lo voy a pedir, ¿vale? O sea, no entra dentro de la parte obligatoria del mismo, ¿de acuerdo o no? Bueno, en cuanto a errores, no sé si tenéis alguna duda al respecto, si sabíais esto o no. Voy a detener.